Le hemos titulado a esta palabra Servicio de Amor y Fe Aprobados. Servicio de Fe y Amor Aprobado. Dígale, servicio de fe, de amor y fe aprobados. Todos sabemos que el amor y la fe son probados. Diga, el amor y la fe son probados. Para los padres es probado el amor, para los hijos es probado el amor, para los esposos es probado el amor. ¡Ay, gloria al Señor! Dijo la hermana, amén. ¿Verdad? En los momentos difíciles es donde se prueba realmente el amor. En los momentos de crisis es donde se prueba realmente el amor. Eso que usted dijo allí en el altar, en las buenas, en las difíciles, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y ahí en el camino de pronto algo que no estábamos esperando, inesperado, como un accidente, y de pronto la persona quedó allí con dificultad, bastante dificultad, y ahí está el amor intacto. El amor es probado. ¿Cuántos aman al Señor? Cuando le bendice, que usted siente que está bendecido, ¿cuántos le ama? Cuando siente que de pronto no hay tanta bendición, amén, que a veces sentimos, ¿será que Dios está o no está? Y comenzamos, y hay inquietudes, siempre Dios estará con nosotros. Y en los momentos de pruebas, en los momentos difíciles, Dios está con nosotros. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cómo debe ser hallada nuestra fe? En alabanza, gloria y honra. Es decir, después de la prueba, y usted soporta la prueba y está firme ahí en el Señor y sigue amando al Señor, dice la Biblia que habrá alabanza, gloria y honra, porque soportó la prueba. Y las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Recuerde las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo he rogado al Padre. Mire que no dijo, yo he rogado al Padre para que quite la prueba. No, no dice así. Yo he rogado al Padre para que la fe no falte. Las pruebas vendrán, pero la fe también estará sobre ti. Y vas a pasar al otro lado en el nombre del Señor. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Soy consciente que mi amor y fe hacia Dios son probados? ¿Soy consciente de que mi amor y fe hacia Dios son probados como lo fue Job? ¿Cómo lo fue quién? Job. Ahí están las preguntas. La segunda pregunta, ¿amo al Señor? Usted mismo se responde, cada uno respondemos delante de la presencia del Señor. ¿Amo al Señor Jesucristo al punto de dar mi vida por Él? Y hay unas encuestas que ya he visto varias encuestas que hacen que le hacen al esposo y a la esposa. Y le preguntan al esposo, primero le preguntan al esposo, si hay que salvar la vida de uno de los dos, ¿cuál preferirías tú que se salvara? No la de mi esposa. Y entrevistan a otro esposo y le hacen la pregunta a varios. Y todos los esposos dicen, no, que se salve la vida. ¿De quién? De mi esposa. Pero también le hacen la pregunta a la esposa. ¿Y qué creen ustedes que responden las esposas? No, que me salve yo. ¿Y qué no? No, que me salve yo. Y todas responden que se salven ella. Pero en el caso nuestro, hermano, que amamos al Señor, estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir a Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir al Señor? Agradar a Dios, a obedecer al Señor. Hasta que mi puesto esté allí en vilo. Hasta que la relación esté allí en vilo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo realmente a amar a Dios? Lo que implica realmente amar a Dios es colocar a Dios en primer lugar
y buscar primeramente la aprobación de Él por encima de todas las cosas. Somos siervos de amor y de fe de nuestro Señor Jesucristo. Somos siervos de amor y de fe de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra Señor, lo que significa la palabra Señor, porque lo decimos todos los días, ¿verdad? Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. ¿Y qué significa realmente de que Jesús es nuestro Señor? El Señor, esta palabra Señor, es el título que se le da a nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este nombre, Señor, o Jehová, que en hebreo es, ahí está, síguelo, ¿no lo anotaste ahí? Bueno, que en hebreo es YHWH, que no se puede pronunciar y se le colocaron unas vocales, para que se pueda pronunciar, por ejemplo, Jehová o Yahvé. Significa el Señor. ¿Qué significa? El Señor, y hace referencia a Jesucristo, nuestro Señor. Y esta palabra Señor significa amo, dueño y Señor de mi vida, quien gobierna mi vida. Soberano, el que gobierna sobre todo. ¿Qué significa? Soberano, amo, el que gobierna sobre todo. Cuando decimos que Jesús es mi Señor y que somos siervos del Señor, quiere decir que nuestra voluntad está sujeta a Él. Hacemos la voluntad de Él, no la nuestra. Le pertenecemos a Él. Y nuestra voluntad le pertenece a Él. ¿A quién le pertenece? A Dios. Le pertenece a Jesús. Él es quien gobierna nuestras vidas. Pero siempre la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos lo creen que así es? En Romanos capítulo 6, versículo 18, dice la palabra del Señor. Romanos 6, 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos dominados por el pecado, ya el pecado no es nuestro Señor. Ahora Jesucristo es nuestro Señor. Digo amigo, ahora Jesucristo es nuestro Señor. ¿Qué implica que Jesucristo? Ponga atención que llegó la bendición, porque es muy fácil decir Señor, Señor, pero cuán comprometido es esa palabra para nosotros. El decir Señor, Señor lleva implícito el someternos al Señor, el obedecer al Señor, el ser esclavo, siervo de nuestro Dios. Dice la Biblia, y se han hecho esclavos de una vida recta, de una vida recta, de una vida que agrada al Señor, de una vida donde Jesús es el Señor, no el mundo, no la familia, no los amigos. No vamos a hacer lo que ellos quieran que hagamos, vamos a hacer lo que el Señor, nuestro Señor, nos está pidiendo que hagamos, que siempre será lo mejor para ti y que glorificará el nombre del Señor y el bien para mucha gente. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 22, ahí mismo en Romanos 6, 22. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Ahora quedamos ¿qué? Libres del poder del pecado. En otras palabras, el pecado no va a enseñorearse más de nosotros. El pecado no te va a dominar más, porque ahora el Señor es quien nos gobierna. Amén. Así lo dice la palabra. Y se han hecho esclavos ¿de quién? Y se han hecho esclavos de Dios. Ahora el Señor es quien dirige. Ahora el Señor es quien gobierna. Ahora el Señor es nuestro amo. Y nuestra voluntad está sometida al Señor. A su nombre. Diga, mi vida le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece al Señor. Cuando predicamos la palabra del Señor, usted habla de Jesucristo como el Salvador. Y mucha gente le encanta a Jesús como el Salvador. Pero a pocos les gusta Jesús como el Señor. Porque queremos hacer lo que veníamos haciendo. Pero ahora como cristianos somos llamados a obedecerle a Él. A obedecerle a Él. Porque Él es nuestro
Señor. Él es nuestro Señor. Y el mensaje equilibrado, el mensaje correcto es hablar de Jesús como Salvador, que salva al hombre de pecado, que lo liberta, pero también de Jesús como el Señor. De que ya la vida tuya no te pertenece, que ya no puedes seguir en la andanza que venía. Ya no debes de seguir en la borrachera, en la mentira, en el engaño, porque ahora Jesucristo es nuestro Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, por favor. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. 2 Corintios 4, 5, hablando el apóstol Pablo. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Dios no te llamó para predicar de ti mismo. Dios te llamó para predicar de Cristo, para hablar de Jesús, para anunciar el sacrificio de Cristo. Las buenas nuevas se llama Jesucristo, que el mundo necesita conocer, que Cristo murió, pero que también resucitó de los muertos para darnos vida, vida nueva y para ser nuestro Señor y caminar con Él. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 4, 5, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos que Jesucristo es Señor. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba el apóstol? Que Jesucristo es el Señor. Amén. Que Jesucristo es quien gobierna, que ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Les servimos a ustedes por causa de Cristo nuestro Señor. El siervo de Dios le sirve a Dios y le sirve al prójimo y predica o enseña que Jesucristo es el Señor. El verdadero evangelio está compuesto, como lo dije anteriormente, de que Jesús es el Salvador, pero también es el Señor de nuestras vidas. Que ahora caminamos en una vida nueva, que ahora caminamos buscando siempre agradarle al Señor y hacer la voluntad de nuestro Dios. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo que honra el nombre de nuestro Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1 dice que nuestra vida debe ser presentada al Señor como una ofrenda, como un olor agradable delante del Señor. ¿A cuánto le gusta el buen perfume? Y huele rica, que es rica. Que nuestra vida también alegre el corazón de Dios, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos una vida nueva que Dios nos ha dado. Ahora caminamos como ese olor fragante delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Qué qué? Que entreguen su cuerpo a Dios, al servicio del Señor, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, que esa es la verdadera forma de adorarle. ¿Cuál es la verdadera forma de adorarle? Que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser esté al servicio del Señor. Amén. Levantar las manos y cantarle a Dios es maravilloso y el Señor nos llama para hacerlo. Pero dice la palabra del Señor que nuestra vida debe ser como un acto de adoración delante de la presencia del Señor y a su nombre. Hombres que pasaron la prueba de amor y fe. Hombres que pasaron la prueba de amor y fe. Del verdadero cristianismo, de amar a Dios y tener fe en el Señor por encima aún de su propia vida. Y la Biblia nos habla en Mateo capítulo 10, versículo 33 en adelante. Mateo 10, 33, pasar la prueba familiar. Pasar la prueba de la familia. Mateo 10, 33 habla eso. Porque a veces somos probados con la familia. Que sí, que dijo la hermana por allá. Y dice, y cualquiera que se niegue, ¿cómo es? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está escrito en español. Pastor, ¿qué significa eso? Lo que significa lo que dice ahí. Que el que niega a Cristo, también Jesús le va a negar. Así de sencillo. No hay que buscar una iluminación, sino que el que niega a Cristo, también Cristo lo va a negar, dice la palabra del Señor. No, yo no soy cristiano. Cuando estamos frente a la presión del mundo, frente a la presión de los amigos, no, entonces terminamos haciendo lo que les agrada a ellos para negar a Cristo. Estamos negando que no somos, que somos cristianos. Y dice la palabra, yo también los negaré. Versículo 34 dice, ¿pensáis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Escucha esta palabra. He venido para traer espada a la tierra. No he venido para traer paz. He venido para traer división. Amén. Para dividir al que ama realmente a Dios, al que sigue realmente a Cristo, al que está dispuesto realmente a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y dice la palabra del Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. He venido para traer espada, no paz sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Jesús está hablando aquí. O sea, ¿quién prefieres? ¿Agradar a tu papá o seguir a Cristo? Si el papá quiere obligarte o quiere que tú te apartes de los caminos del Señor, tienes que decidirte por Cristo. Te voy a dejar sin herencia, ¿dónde le firmo? Pero voy a seguir a Jesús. ¿Aló? Es lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre. ¿Hasta dónde amamos a Dios? Si tú no haces esto, te despido. Eso es incorrecto, no lo voy a hacer. Amo a Dios por encima de eso. Entonces pase por allá por recursos humanos para que reciba su cheque. Por allá paso. Gracias, muy amable por el tiempo que estuve acá, pero prefiero amar a Cristo. Obedecer a Cristo. Aleluya, amén. Pero frente a la prueba tenemos que decir aleluya también, amén. Amén, porque ya no voy a recibir los 3 millones de pesos que estaba recibiendo. Ya no voy a recibir los 3, los 4. Estoy dispuesto a obedecer al Señor. Ya no voy a recibir el pago de aquellas cosas. Estoy dispuesto a amar a Dios, obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Faltaba ahí, ¿verdad? La nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La prueba familiar. Que la esposa sepa que el amor más grande es hacia Dios. Que el esposo sepa que el amor más grande es hacia Dios. Que los hijos sepan que el amor más grande es hacia Dios. ¿Hacia quién? Es hacia Dios. Alguien me pedía un consejo. Me decía, pastor, mi hijo me reclama y me decía que por qué yo doy esta ofrenda para el Señor sabiendo que yo necesito, y me reclamaba y lloraba y me decía, yo quiero hacer lo correcto, yo amo a Dios, yo quiero honrar a Dios, y esas decisiones equivocadas que él ha hecho yo no puedo estar asumiéndolas todo el tiempo. Y quería estar manipulando a la mamá para que no honrara a Dios. Y me dijo, ¿qué hago? Y yo, haga lo que siente en su corazón en Dios. Haga lo correcto delante del Señor, porque si no siempre estará manipulándole con la misma situación. Y eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que voy a hacer. ¿Me hago entender? Ay, es que yo mi hijo lo amo, sí, pero no lo idolatres. No lo coloques como un Dios. Ama a Dios primeramente. No, es que yo mi esposo, yo amo a mi esposo, ámalo. Y debes amarlo hasta el final y respetarlo hasta el final. Pero ama primeramente a Dios. Conocí a alguien que me dijo, es que yo no me convierto a cristiano evangélico porque mi mamá, yo amo mucho a mi mamá y mi mamá sabe que yo soy cristiano y yo sé que mi mamá se va a poner brava conmigo y yo no quiero ofenderle a mi mamá. O sea, colocó a la mamá primero que Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a ser probados cuando seamos presionados por los amigos, cuando seamos presionados por las amigas. Vamos a ser presionados y nuestro amor hacia Dios debe ser mayor. Debemos pasar la prueba familiar o cualquier clase de prueba porque amamos a Dios por encima de todo. Denle un aplauso a Cristo. Y a su nombre.
Pasar la prueba de la presión, del escarnio, del maltrato, hasta el punto de dar la vida, hasta punto de morir apedreadas. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Esteban, el primer mártir de la iglesia apostólica, lleno del Espíritu Santo de Dios. Mire este cuadro, mire esta escena poderosa que nos muestra que sí es posible pasar la prueba y amar a Dios por encima de nuestra vida. Dice la Biblia, oyendo estas cosas, ahí estaba Esteban predicándole acerca de Jesús, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hacía Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. ¿Qué veo? Y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban. Y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. ¿Qué hacían con Esteban? Apedreaban, pero no negaba a Jesús. Apedreaban a Esteban, dice la palabra, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Frente a este desafío, hermano, él podía retractarse. No, yo no soy cristiano, e irse, un cobarde. Y los cobardes, dice la Biblia, no entran en el reino de los cielos. Pero él, lleno del Espíritu Santo, soportó las piedras que le caían, el escarnio, la burla y todo lo que hacían allí contra él, porque amaba a Dios por encima de su propia vida. Soportó la prueba y pasó la prueba de amor y de fe en el Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde estaba el apóstol Pablo a mantenerse firme en su amor y en su fe? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Quiero pedirle, Segunda de Corintios 15, 12 dice la palabra, con gusto me gastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. ¿Cómo dice la palabra? Me gastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Mire el anhelo que había en el apóstol Pablo, desgastarse por Cristo, servir a Cristo con todo lo que era y con todo lo que tenía. Escuche bien esto. Con gusto me gastaré por ustedes. Me voy a desgastar por la obra del Señor. Me voy a desgastar por el servicio al Señor y voy a gastar todo lo que tengo. Todo lo voy a gastar y me voy a gastar por amor a Dios y por amor a la obra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice, sin embargo me alegro, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda. Lo que había en el corazón, yo amo a Dios por encima de mi propia vida. Tengo fe, la confianza y voy a permanecer firme hasta el final. Lo que había en su corazón. No había prejuicio. ¿Qué van a decir de mí si me ven parado en un semáforo hablando de Cristo? ¿Qué van a decir si saben que soy cristiano? Arrepiéntase y conviértase. Si le da vergüenza decir y saber que usted es cristiano. Escuche bien esto. La palabra del Señor nos enseña que si le negamos a Él, Él también nos negará a nosotros. ¿Por qué negarle a Él si Él no se negó por nosotros? Él no se arrepintió por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros.
El que nunca cometió pecado, hermano. Usted se imagina un rey siendo crucificado de la manera como murió, como fue crucificado con los brazos abiertos, como un delincuente, como si hubiera cometido muchos delitos por nosotros que realmente éramos pecadores, que somos pecadores. ¿Usted se imagina eso? A Él no escatimó eso, hermano. Morir por nosotros. Y todos lo veían y se burlaban de Él, del Rey, del poderoso, del Creador del cielo y la tierra, de Dios hecho hombre. La gente se burlaba de Él allí. Todo lo que sufrió y lo miraban como si hubiera cometido pecado, delito. Miren, merece eso. Y se burlaban, lo escarnecían. Le daban de apedreada, le daban con un palo en la cabeza, teniendo la corona de espinas. Y Él soportaba. Nosotros no hemos sufrido nada de eso. ¿Por qué no amarle a Él? ¿Por qué no servirle a Él? ¿Por qué no está dispuesto a padecer por la causa de Cristo? Porque a veces tenemos un evangelio barato que no es verdadero delante del Señor. El verdadero evangelio es donde Jesucristo es el Salvador, pero también es el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice la palabra de Dios: sin embargo, me alegraré más aún, aunque tenga que perder la vida derramándola como una ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también como una ofrenda a Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 22, el apóstol Pablo hablando de ese amor, de esa entrega al Señor, de esa fe, fidelidad al Señor hasta el final. Voy a ser fiel a Dios hasta el final. Voy a amar a Dios hasta el final. Amén. Es como cuando usted le dice al esposo: mi amor, contigo hasta el final. Ni un amén. Otra vez: mi amor, contigo hasta el final. Amén. O decirle a la esposa, ¿verdad? Mi amor, contigo hasta el final. En las buenas, en las difíciles, cuando estés delgadita, cuando estés gordita, cuando tengas arruguita. Aló, hasta el final contigo. Amén. Hasta el final. Y que podemos decirle: Señor, hasta el final contigo. Dice la palabra de Dios: ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo, mire lo que dice, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad, Me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárceles y ¿qué? Y sufrimiento. Lo que le decía el Espíritu Santo a Pablo: lo que te espera en cada ciudad es cárcel y sufrimiento. Prepárate. Él estaba consciente, pero aún así estaba dispuesto a obedecer al Señor. Versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Lo voy a volver a repetir. Versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesucristo. La tarea de contarles a ustedes la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de ¿quién? De Dios. ¿Cómo murieron los apóstoles? En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta el final y yo te daré un día la corona de vida. ¿Cómo murieron los apóstoles? Aquí la hermana va a colocar, sí, lo resumiste allí, Adriana. Dale un fuerte aplauso, Señor, por la vida de Adriana que está allí. Gloria al Señor. Mire cómo murió el apóstol Pedro. Murió crucificado en Roma. Estamos ahí. Ahí está. Murió crucificado en Roma. Pidió, ser crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Ahí está Pedro. Así murió con la cabeza hacia abajo. No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo.
Andrés fue crucificado en Grecia en una cruz en forma de X. Santiago, hermano de Juan, murió decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes. Juan fue el único que murió de muerte natural, ya anciano en Éfeso. Antes habría sufrido persecución y exilio en la isla de Patmos. Felipe murió crucificado. Algunos relatos dicen que fue apedreado en Asia Menor, allí. Bartolomé, es decir, Natanael, murió como mártir, según la tradición, desollejado, vivo, y luego decapitado en Armenia. Mateo murió como mártir en Etiopía o Persia, asesinado mientras predicaba la palabra del Señor. Tomás murió atravesado por una lanza en la India, donde llevó el evangelio de Jesucristo. Santiago el menor fue arrojado desde el templo y luego golpeado hasta morir en Jerusalén. Judas Tadeo murió como mártir, probablemente golpeado o atravesado con una lanza en Persia. Simón el Celote murió como mártir, según la tradición, crucificado o aserrado en Persia. Escuchen bien esto aquí. En el primer siglo los cristianos sufrieron grandes persecuciones. Eran echados los leones en el Coliseo romano. Muchos murieron de esa manera. Pueden apagar aquí las luces. Hay un pequeño video, pero ellos fueron fieles hasta la muerte.
No, todavía son malos, hermano. Pensé que todavía. Y aquí, pero ahora le voy a mostrar otras peores todavía. Juan Hus. Desafiando el poder establecido y reforma. Este hombre era Juan Hus, un ferviente defensor de la fe y un enemigo implacable de la corrupción en la Iglesia Católica del siglo XIV. Nacido en el año de 1369, en Usinec, Bohemia, Juan Hus pronto se destacó como un erudito brillante y un orador elocuente, cautivando a las multitudes con su fervoroso llamado a una fe más auténtica y humilde. A medida que sus ideas se extendían y ganaban seguidores, Hus se convirtió en una piedra en el zapato de la jerarquía eclesiástica, desafiando abiertamente la venta de indulgencias y otros abusos de poder. Pero su valentía no pasó desapercibida. Las autoridades religiosas pronto pusieron su mirada en él, acusándolo de herejía y sometiéndolo a un juicio injusto. A pesar de las amenazas y la intimidación, Hus se negó a renunciar a sus creencias, aferrándose a su fe con una determinación inquebrantable. Llegó el día fatídico de su ejecución, un día que pasaría a la historia como un momento de valentía y sacrificio. Condenado a ser quemado en la hoguera, Hus enfrentó su destino con una calma asombrosa, una paz que desconcertaba a sus opresores. A medida que el fuego consumía su cuerpo, en lugar de gritos de dolor, resonaron himnos de alabanza en sus labios. Juan Hus estaba cantando. Su voz, clara y fuerte, llenaba el aire con un mensaje de esperanza y redención, desafiando al fuego con su devoción inquebrantable. La escena era irreal, un hombre en llamas, cantando con una serenidad que desafiaba toda lógica, mientras la multitud miraba atónita. Pero en medio de la tragedia, surgió una belleza indescriptible. El coraje y la fe de Hus iluminaban la oscuridad, recordándonos que incluso en los momentos más desesperados, la luz de la verdad puede brillar con intensidad. Su sacrificio no fue en vano. Se convirtió en un faro que inspiró a figuras como Martín Lutero y entre otros, dejando un legado duradero en la lucha por la libertad religiosa y el poder transformador de la fe. Aunque su cuerpo mortal fue consumido por las llamas, el legado de Juan Hus ardió más brillante que nunca, encendiendo el fuego de la reforma que ardería a través de los siglos. Su vida y muerte son un testimonio perdurable de la resistencia del espíritu humano ante la opresión y la injusticia, una llamada a la acción para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y compasivo. En las palabras de Juan Hus, ama la verdad, defiéndela valientemente y sé firme en la fe hasta la muerte. Aleluya. Amén.
Son testimonios, hermanos, de hombres que pasaron la prueba de amor y de fe al Señor. Y como les decía, no solamente era en aquel tiempo, cuando uno a veces no está experimentando cosas como esta, pareciera que no fuera en este tiempo, pero hay situaciones bien difíciles actualmente en muchos cristianos en el mundo entero. Usted puede mirar algunas páginas que se dedican a esto, a estudiar. Y hay una página que se llama Puertas Abiertas, que hay alguna información allí. Y está mostrando y dice que hay más de 388 millones de cristianos que sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. La lista de más de 50 países donde existen más de 315 millones de cristianos que enfrentan la persecución muy extrema, que los matan. Tú no puedes hablar del nombre de Jesús, no lo pueden agarrar con una Biblia. Actualmente, no estoy hablando del pasado, en el mundo actual hay países donde usted no puede tener una Biblia. Corea del Norte, te puede mirar. Tienen que esconderse, la China comunista esconderse. Y es la iglesia más grande para poder escuchar el mensaje. Muchos los han aserrados, muchos los han encarcelado, los han apedreado. Hay un libro que se llama Torturados por Cristo en la Rusia comunista y en muchos países, 50 países actualmente, y hay muchos más, donde ser cristiano se considera un delito. Me hago entender en esta mañana lo que Dios nos quiere hablar. Nosotros estamos en un país que Dios ha bendecido. Amén, que hay libertad, que hay ¿qué? Que usted pueda hablar con libertad de Cristo, que usted puede tener 1, 2, 3, 4 Biblias y estudiarlas. ¿Por qué no aprovechar este momento de poder compartir la palabra de Dios con más libertad? ¿Sabe que tienen que hacer algunos misioneros? Tienen que irse a hacer obras sociales como asuntos de ontología, de medicina y allí poder compartir la palabra del Señor para que se vayan añadiendo más y más cristianos. Países musulmanes que matan a los cristianos hoy. No era en la iglesia primitiva, en este tiempo. Hasta dónde realmente yo amo al Señor. En esa estadística de esa página de Puertas Abiertas dice, de cada 7 cristianos, 1 es perseguido. De cada 7 cristianos, 1 es ¿qué? 1 es perseguido. Quiero terminar con esto. ¿Cómo pasar la prueba de amor y de fe frente a cualquier desafío? ¿Cómo pasar la prueba de fe y de amor frente a cualquier desafío, sea cual sea? De los amigos, de las familias, de ir a lugares difíciles, hablar de Cristo. Usted y yo no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Solamente lo podemos hacer en el poder de Dios. Los discípulos, escúchenme esto, los discípulos que anduvieron 3 años con Jesús, 3 años con Jesús, Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense allí en Jerusalén hasta que ustedes sean revestidos del poder de lo alto. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder, le dijo Jesús a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, a usted y a mí como discípulos, que para poder cumplir la misión, la tarea, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, recibiréis poder, recibiréis dinamita, la fuerza del cielo, hasta el punto de ser un mártir. Esa palabra testigo, seréis testigos míos en cualquier parte del mundo. Escucha bien esto, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Si usted recuerda en Hechos 7:55,
Hechos 7:55, cómo estaba Esteban, el primer mártir que dio su vida. Dice la palabra, pero Esteban, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Ponga atención porque llegó la bendición para nuestras vidas. No podemos agradar a Dios, no podemos servir al Señor en nuestra naturaleza humana. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Para servir al Señor necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y con el rostro como un ángel, dice la palabra. Oh, con una paz como Juan Hus. Ese hombre fue quemado vivo, era un sacerdote, Juan Hus era un sacerdote, pero recibió la iluminación de la palabra del Señor y comenzó a enseñar la palabra de Dios a los campesinos y a todos. Y el clero, la iglesia comenzó a perseguirle y él siguió enseñando la palabra del Señor. Y atacando las indulgencias, decían, no es por las indulgencias, no es pagando, no es comprando la salvación, es a través de Jesucristo. Le costó la muerte, pues murió en paz. Fue un precursor de la reforma. Escucha bien esto, hay gente, hay hombres y mujeres que han dado su vida por amor a Cristo, por la fe en Cristo. Tú y yo somos llamados también para amar y servir a Dios por encima de todas las cosas. Colócate en pie en esta mañana. Oh, aleluya. Te damos gracias, Señor. En Hebreos 12:4 dice, en la Dios habla hoy, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Ninguno de los que estamos aquí quizás ha recibido una piedra en la cabeza por ser cristiano. Quizás lo que ha escuchado, una burla, cualquier ataque, cualquier cosa que le dicen. Pero por ser cristiano quizás no has soportado todo esto. Pero te has mantenido ahí fiel al Señor. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, que en la llenura, en el poder de Dios, podamos mantenernos firmes cada día. Cierra tus ojos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús.